¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el origen del conflicto entre Palestina e Israel con otra notable invitada, Silvana Rabinovich, investigadora y doctora en filosofía de la UNAM, directamente desde Ciudad de México. Silvana Rabinovich, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Silvana, tú has dicho en una entrevista que hoy por hoy, a propósito de este conflicto entre Palestina e Israel, en Israel la gente se siente vulnerable, no se siente protegida, que era un poco el sentimiento que había vendido entonces el primer ministro Benjamin Netanyahu. Háblanos de eso. Bueno, lo que ha pasado el día 7 de octubre, como sabemos, es que hubo un ataque sorpresivo para la población israelí. El muro que tanto parecía protegerlos y que es difícil entender por qué un pueblo quiere vivir tras un muro y sentirse protegido, pero bueno, así era. eh, Cayó por una topadora vieja, la hizo caer en Gaza, que es la prisión abierta hacia el aire libre más grande del mundo, como se sabe, donde viven aproximadamente 2.300.000 personas en una franja de un poquito más de 360 kilómetros cuadrados, una población original que sería del 10%, está excedida por gente que ha llegado a vivir ahí, refugiados muchas veces. Primero algunos se fueron. Esto se produce por una palabra muy importante que tenemos que aprender y que recordar, que se llama Nakba en árabe, y que se data en ese momento, a partir del 47, de 1947, la expulsión con violencia de los pobladores originarios, los que estaban viviendo allí, los palestinos, de la tierra, por la declaración del Estado de Israel y por una serie de atentados terroristas que habían también perpetrado organizaciones judías clandestinas antes del Estado, y que fueron comandadas por hombres que después fueron primeros ministros de Israel, ¿no? Como Begin, Rabin, Shamir, Sharon. Entonces, bueno, esa población ahora se ve en el año 2023, el 7 de octubre de 2023, se ve sorprendida por un ataque de otra organización con actos que aterrorizan a la población. Son también actos terroristas. Pero bueno, el tema es que, primero, en la raíz histórica del Estado hay actos terroristas. Segundo, lo otro es que una población completamente militarizada, porque el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres, y hay una educación desde la más tierna infancia que es militarista, donde las familias visitan exposiciones de armas y hay un orgullo de la fuerza que tiene el Estado para defenderlos con el ejército y con toda una industria que también es militar, pero también es civil, ¿no? Porque muchos militares retirados eh, participan en esta industria de las armas, no es solo de las armas, una industria bélica que, o sea, de guerra, que también se compone de la alta tecnología, de los radares, de los drones, de todas esas cosas con que se espía a las poblaciones. Volviendo a esto, entonces, el 7 de octubre, esta población que se sentía tan segura, en su mayoría, por supuesto, siempre hay gente crítica, esta población se ve sorprendida por la llegada de ese otro al que habían simplemente ignorado, subhumanizado, o sea, lo consideraban menos que humano, y que se sentían muy seguros de tenerlo encerrado del otro lado. Eh, en Israel se consideraba paz cuando los pasos de los muros, lo que se conoce como checkpoints, estaban cerrados. Entonces la gente se sentía en plena libertad, los israelíes se sentían en plena libertad. Hay palestinos que viven en Israel,
Y ellos sí los conocen, aunque no los reconocen del todo. Sí los conocen, son sus vecinos, compran en sus mercados también, pero hay como una mirada de desprecio, una mirada de superioridad que suele ser típica de un colonialismo de asentamiento, que es el caso de Israel. Esta vez lo que yo veo es que se sorprendió la población, se da cuenta que por más que tenga un muro que en algunos lugares tiene 8 metros de altura y es de concreto y tengan toda la tecnología del mundo para detectar movimiento. Ese muro, el de Gaza específicamente, normalmente se habla del de Cisjordania, porque es un territorio separado en dos partes e inconexo. Si no está conectado Cisjordania, que aparte tiene un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, de la Franja de Gaza, está completamente aislada y está sobre el Mediterráneo y está gobernada en elecciones limpias por esta organización que es Hamas. Entonces hay una desconexión completa también entre palestinos y palestinos, no solo los palestinos de los israelíes. En el caso del muro de Gaza, concretamente, a partir de 2017 se empezó a construir hacia abajo. Es un muro también subterráneo, una cosa muy extraña para entender, pero que se justificaba, o sea, así lo explicaban, por los túneles que construye Hamas, pero bueno, evidentemente por más que se destinen millones y millones de dólares que podrían ayudar a que la gente viva dignamente, se destinen a este tipo de construcciones perversas, no han logrado protegerlo. Entonces, la población ahora pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el ejército? Y bueno, el ejército parece que estaba protegiendo a los colonos que perpetran actos vandálicos y criminales muchas veces del lado de Cisjordania. Eso es lo que pasaba, no estaban atentos porque se confiaron demasiado. Esa es una versión. La otra es que, bueno, el gobierno de Israel es débil. Netanyahu tuvo que hacer alianza con los más halcones, los más belicistas de todos, los ultraderechistas que usan a Dios, yo no creo que sean religiosos verdaderamente, usan a Dios como si fuera un empleado del ejército, y lo que pasó es que es un gobierno muy desprestigiado. Netanyahu está desprestigiado. Usted sabe que en este mundo la gente no penaliza los crímenes, sino los robos o cuestiones morales, ¿no? Uno puede derrotar a un presidente por algún exceso en su vida, un acto libertino, sexual, pero no, o por robo, pero no por crimen de lesa humanidad, ¿no? Y esto es lo que pasaba. Benjamín Netanyahu es corrupto, la población sabe eso, y entonces necesitaba fuero, hizo este gobierno, y como un gobierno que tenía a la población en la calle todos los sábados protestando, reclamando una democracia que es discutible, y sectores críticos de Israel decían, no, no hay democracia si hay ocupación. Yo no puedo sentirme que vivo en una democracia si hay otro que está encerrado y al que le estamos despojando de su territorio, robando el territorio. Entonces, bueno, tenía a la población todos los sábados en la calle, la gran mayoría reclamando aquella democracia perdida, y bueno, una guerra siempre une. Una guerra, el miedo es ideal para dominar una población y para manipularla. Entonces apeló a esto, por eso enseguida se apuró a decir guerra. El tema es que, por lo que se sabe, por supuesto, bueno, me rehúso a usar la palabra inteligencia porque el espionaje no es inteligencia. El espionaje israelí, por supuesto, tenía que saber lo que se estaba preparando. Tal vez no las dimensiones, pero saber tenía que saber. Y además, el gobierno egipcio la había advertido. Entonces aquí hubo una desprotección deliberada de su población. Y gente que se ha sentido protegida en todas las demás los demás ataques a Gaza que hemos visto a lo largo de los años, a partir del 2005, cuando Ariel Sharon inventa esta palabra de desconexión de Gaza, que lo que quería decir era quitar a toda la población judía de la franja, todos los asentamientos ilegales que había en la franja,
algunos se fueron con la finta de que Sharon era un hombre de paz porque devolvía territorio, pero en realidad lo que estaba haciendo era dejar la cancha abierta para poder probar las armas. Por eso la industria armamentística, posiblemente la más exitosa de todas, y digo la palabra exitosa con todo la sospecha que me merece, es la de Israel, porque vende armas probadas y no hay gobierno que se le resista. De derecha o de izquierda son todos clientes de Israel en las armas. Entonces la pregunta, Silvana, es a esta altura, Netanyahu, con esta ofensiva que ha alargado, que llevamos más de 20 días y ya vamos de más 7.000 y algo de muertos y cifras así realmente catastróficas, ¿está saliendo fortalecido o se ha debilitado con esta supuesta maniobra, entre comillas, que tú pudiste haber detectado? En este momento hay mucha censura en Israel. Hay gente, mucha más gente que antes, que empieza a denunciar. Habrá visto a lo mejor videos de particulares que piden, por favor, religiosos, laicos, en hebreo, en inglés, que piden no apoyar a las acciones que está haciendo el Estado de Israel, que nos hablan a los judíos del mundo pidiéndonos que que no cerremos filas, ¿sí? Con Israel, como se hizo, por ejemplo, en la Torre Eiffel o en la Puerta de Brandenburgo, que se puso así, se iluminaron con la bandera de Israel, porque están denunciando y dicen esto no nos representa. Pero bueno, claro, como los medios ejercen su censura, en las universidades está habiendo censura. Hay gente que ya ha sido advertida de que es, o sea, que es cesada de su trabajo, echada del trabajo, por haberse expresado pidiendo justicia y un cese al fuego y el intercambio de los prisioneros, por supuesto, porque, digamos, yo si algo no apoyo es cuando la gente muy ligeramente dice, bueno, no, que mueran todos los opresores. No, son también personas que también sufren. Entonces lo que hay que hacer es apelar a esa parte humana, ¿no? De la gente, a hacer que, y es lo que yo siento, está como germinando algo humano que estaba tapado, que no lo habían cultivado, no lo habían regado por todo esta educación militarista que se daba en Israel y que en este momento se ha probado que no es funcional, que no sirve para lo que dice que va a servir. Entonces, claro, la mayoría posiblemente no. Lo que pasa es que vio, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando se llama mayoría en este mundo a los que tienen un poder en los medios y minoría a los que son numéricamente mayores, pero se los minoriza, es decir, se los trata como niños, como menores de edad, como que no tienen palabra, porque sabe que la palabra de infancia quiere decir que no tiene palabra. Entonces, a Una mí cosa a ese respecto, Silvana, es el juego de los medios hegemónicos en cuanto a cuando dicen que la comunidad internacional y puntos suspensivos tal cosa. En realidad, los medios hegemónicos consideran o crearon esa falacia de la comunidad internacional y son cuatro gatos locos de los 193 países del mundo, pero ellos tratan de vender que eso es la mayoría. Entonces, así, eso también desinforma al televidente, al oyente, al lector. así es, y además nos minorizan a los latinoamericanos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el presidente Petro tuvo una posición clara. Nosotros como judíos aquí, no, nosotros como judíos en México firmamos una carta, pero la población mexicana, los ciudadanos mexicanos, firmamos una carta que ya lleva como 1.300 y tantas firmas al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que en la cumbre que iba a haber sobre migración aquí en México, saliera una postura
de los países latinoamericanos descolonial, que no se parezca a esos llamados al diálogo. Y mire, a mí la palabra diálogo me parece preciosa y me molesta mucho cómo la usan, porque la usan, como decía un filósofo que se llama Martin Buber, un filósofo judío, como un monólogo a los gritos, o sea, no escuchan. De acá podía salir una propuesta de escucha, y hay que escuchar al que está, porque estamos en una situación completamente asimétrica, al que está siendo oprimido. Y entonces me parece que los países latinoamericanos, eh, digamos, los que tenemos gobiernos más sensibles, ¿no? Y no están subordinados a eso de la opinión de la comunidad internacional, tenían que tener, tienen el deber de una palabra que pueda abrir a una escucha, porque están perpetrándose crímenes tremendos. Yo creo que lo de Gaza era un genocidio progresivo, es claro, porque el tema de la contaminación del agua, el racionamiento de la electricidad, el contar las calorías que podían llegar, ¿no?, de alimento, haber impedido que las flotillas que llevaban esos barcos con ayuda humanitaria, desviarlos, ¿no? No permitirles llegar. Todo eso se parece mucho, al menos en la comparación con el gueto de Varsovia, ¿no?, que tenía hambreada una población. Y había, con estos ataques que veníamos escuchando, de lo que nos sorprendían cada tantos años, y que en realidad Gaza era el escaparate de esa industria bélica de la que hablé, lo que pasaba era que sí, estaba progresivamente perpetrándose un genocidio. Hay un video de Oxfam que es muy impresionante, se llama Gaza Paciente, y muestra cómo subió el número de casos de pacientes con diálisis por el tema del agua contaminada. Es ¿No? criminal, Y, pero y, ahora ya se desató. y Silvana, en estos días, en días recientes, justamente esta organización no gubernamental, Oxfam, acaba de hacer un comunicado en donde identifica que Israel está usando como arma de guerra la muerte por el hambre. Es decir, a ese nivel está denunciando. Antes de seguir, te invito a hacer una pequeña pausa. Por favor. Estamos hablando con Silvana Rabinovich directamente desde Ciudad de México sobre el conflicto entre Palestina e Israel. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Silvana Rabinovich directamente desde Ciudad de México. Silvana, investigadora y doctora en filosofía. Silvana, y si tuvieras que hacer un vaticinio, ¿cuánto dura este conflicto y cómo termina? Uy, yo soy muy mala para responder algo semejante. Yo no tengo una visión geopolítica, porque hay quienes dicen una guerra que va a durar 10 meses por lo menos. La verdad, yo eso no me atrevería a decirlo nunca. Lo que yo siempre miro desde abajo hacia arriba, o sea, de arriba abajo no les creo nada. Y eso que van a llamar diálogo, y cuando hagan más o menos algún tipo de intercambio, porque jamás estuvo soltando algunos rehenes. Un par de ancianas salieron y, por lo que recuerdo, y una de ellas comentaba, entre otras cosas, más allá del miedo que da toda esta situación, que han tenido un trato bastante humanitario. Hubo otra entrevista radial donde pasó lo mismo, donde se habla también de que hubo fuego amigo. Hay muchos israelíes murieron por balas israelíes. Todo eso se va a tener que conocer mejor. Yo no puedo contestar en términos geopolíticos. Lo que sí creo que es en términos humanos, creo que sí tenemos el deber de pensar con esperanza, de no apurarnos a sentenciar que el genocidio ya está
es inevitable, creo que sí es evitable y que lo que tiene que haber es una presión de parte de nosotros latinoamericanos sobre nuestros gobiernos para que creen una propuesta que sea distinta a todo lo que vino hasta ahora y razonable. Y nosotros desde abajo apoyar solidariamente a los que están siendo atacados en este momento por un ejército eh, poderosísimo, pero no tanto, digamos, y que lo humano, los lazos entre las personas van a ser más fuertes y yo creo que van a poder, a lo mejor, los propios israelíes animarse a salir otra vez a la calle, a sacar a su gobierno, a exigirle que, porque no los representa, a exigir que se trate este tema de otra manera y se detenga esta masacre, este genocidio, porque esto es como una segunda etapa del genocidio. Hay gente que dice, ¿se acuerda que dijimos la palabra Nakba al principio? Hay gente que le llama Nakba 2. El problema es que la Nakba no se terminó, empezó, si podemos poner una fecha, tendríamos que poner 1947, aunque habría que llevarlo un poco antes, unos 30 años antes, cuando el mandato británico, ¿sí? Los ingleses le regalan, ¿sí? En la declaración Balfour, un trozo de tierra para establecer el hogar nacional a los judíos. Al pueblo judío, exigiéndole que sea respetuoso con la gente que vivía en el lugar, es decir, con los palestinos. Eh, Esto ya inicia un poco el tema de la inmigración ya más masiva, porque había inmigración, pero no tan masiva, y hace que haya algunas rispideces, no enseguida, pero porque los sionistas empezaron con un cálculo demográfico y dijeron, tenemos que ser mayoría. Algunos adentro del sionismo, como Martin Buber que mencioné antes, dicen, no, eso es inmoral. Si veníamos de ser minoría, no podemos aquí transformarnos en una mayoría que va a hacerle a la minoría lo mismo que nos hicieron a nosotros. Siempre hubo gente consciente. Yo creo que hay que apelar a esas voces, a decir ya basta, nunca vamos a ser mayoría, no nos sirve ese cálculo demográfico, es dañino, es inhumano y yo le quiero decir una cosa, la deshumanización de la otra persona, es decir que el otro no es un humano, decir que es un animal humano, como dijo Yoav Gallant, del ejército, eh, eso deshumaniza al que lo dice. O sea, para mí yo tengo una figura muy clara. La deshumanización de la otra persona es un arma de doble filo, pero que no tiene empuñadura. O sea, no hay manera de agarrar ese arma y no cortarse. O sea, el que deshumaniza a otro se deshumaniza a sí mismo, deshumaniza a sus hijos, cree que enviando a los hijos a hacer cosas inconfesables y vergonzosas en el servicio militar es un motivo de orgullo. Y cuando mueren, se sienten atacados. Entonces, cuidado, hay que romper con esa lógica y esa lógica se rompe de abajo para arriba. Y si de arriba se puede llegar a ayudar, que es lo que creo que tienen que hacer nuestros gobiernos, es desde esta otra manera de ver el mundo que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica. En ese sentido, ¿tú estás creyendo o de alguna forma tenés esperanza que hay un creciente mundo multipolar que de alguna forma está avanzando más rápidamente de lo que algunos piensan del presente o el pasado mundo unipolar? Sí, yo creo que sí, porque además estabas hablando de los medios hegemónicos y todo lo que los crímenes que perpetran. eh, yo creo que las redes sociales que tienen mucho veneno, por supuesto, están completamente contaminadas por esos mismos, tienen también potencia y la gente empieza a saber cosas que antes no se sabía. Entonces, usted sabe que hay un manual que sacó el gobierno de Israel sobre qué palabras se dicen, qué palabras no se dicen, ¿no? Hay una cosa que se llama en hebreo asbará, no sé si le suena la palabra, que es una oficina dentro de relaciones exteriores que indica el discurso que hay que tener en cada uno de estos casos. Esto se les va de las manos
con las redes sociales cuando, por ejemplo, tenemos lo que publica la población perdón, la prensa israelí oficialista sobre los testimonios de la señora Yocheved Lifshitz, por ejemplo, esta anciana de 85 años que liberó Hamas, y después tenemos también la versión de Al Jazeera. Yo escucho la versión de Al Jazeera y resulta que la traducción está muy bien, ¿no? Entonces, yo entiendo hebreo. Entonces, me parece que es posible, obviamente una persona con miedo debe haber dicho también, ha expresado su miedo, pero también habló de el trato humano que le dieron, también habló de cómo venían los médicos a atenderla. Entonces, estas cosas las empezamos a saber. Yo creo que ahí hay una esperanza en la gente que dice, bueno, si somos nosotros heribles, vulnerables, del otro lado también los hay, y yo recibo también de ese tipo de mensajes de gente que tiene un hijo secuestrado y dice, del otro lado hay padres conmigo también, hay padres que perdieron hijos, hablemos. Y sabe una cosa, hace años que existe un foro de familias en duelo, donde padres de palestinos y padres de israelíes muertos se reúnen desde el dolor. Yo creo que desde el dolor y la memoria de que tenemos un deber de humildad, porque somos humanos y somos mortales y somos frágiles, dejamos de creerle a toda esa parafernalia que lo único que hace de los muros y de toda esta industria bélica, que lo único que hace es ganar dinero a costa de las vidas de las personas que dice proteger. Creo que sí hay lugar, yo sí confío en la sensibilidad y en la inteligencia de la gente. Entiendo que hay gente con miedo de ambos lados y creo que se puede escuchar uno al otro. Silvana Rabinovich, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un gusto, Jorge. Lo vengo escuchando hace muchos años. Que esté muy bien.